Bueno, vamos a ver lo que nos tocaría para hoy. Estamos ya en el número 5 de la reunión con el corazón y ya vimos corazón completamente, entonces vamos a entrar un poquito en lo que, en la segunda etapa, que es el lenguaje. Y el lenguaje no creo que nos lleve tanto tiempo, pero hoy vamos a concentrarnos en la semilla. Ningún corazón está más engañado que un corazón que insiste en que ya sabe cómo y lo que debe saber. Necio. Ya sabe, ya sé. Entonces, una persona que está en esta posición no se esfuerza para aprender porque ya cree que lo sabe. Nadie se esfuerza para aprender lo que cree que ya sabe. Nadie. Y el propósito de la semilla, que es lo que vamos a ver hoy, es liberar la vida dentro de la semilla. Esto es lo que voy a tratar de demostrar hoy, que el propósito de la semilla es liberar la vida. El propósito de una definición es liberar significado. Buscamos en un diccionario, buscamos una palabra, tenemos el significado. En cambio, la semilla, que es la palabra, es la vida que corresponde a esa palabra. No quiero adelantar. Entonces, el propósito de la semilla es liberar la vida. ¿Qué es la semilla? ¿A qué se refiere la palabra con semilla? Vamos a ver un poquito eso. La primera vez que aparece la palabra semilla aparece en Génesis, capítulo 1. Dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que esto era funcional, que funcionaba, que era bueno. Y creo que hasta el día de hoy podemos decir que funciona. Nadie abre una banana esperando encontrar una naranja o una manzana. Adentro de una banana hay banana. Y está su semilla adentro. Y dentro de una manzana hay manzana y la semilla está adentro. Entonces esta es la primera vez que aparece la palabra semilla y tiene una connotación. Esto es lo que después vamos a ver como fractal, que tiene un significado. A mí me gustaría que hoy pudiéramos conectar muchos puntos que quedan aislados dentro de este mapa que es la palabra de Dios con estas palabras. Entonces, lo que tenemos es la semilla. Primero, el género de la semilla. Segundo, que tenemos la semilla, la planta y el fruto. La planta tiene que madurar primero para que haya una semilla en su fruto. La vida está en la semilla, pero la semilla no es la vida. Uno puede tener la semilla de trigo arriba de la mesada, una semilla de manzana, una semilla de zapallo arriba de la mesada y va a ser semilla siempre. Tiene la potencialidad de ser vida, pero no es la vida en sí. No vemos vida ahí. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto, a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído,
para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No, esa era otra clase. El que tiene oídos, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa esta parábola? Y entonces, a vosotros os es dado el conocer. Fíjense que importante es que el conocer nos es dado. No es que, ustedes se dieron cuenta cuáles son los misterios de Dios. No, pero ustedes la tienen re clara, fueron al instituto bíblico ahora, o son directores y ya saben los misterios. No, si no es dado, no los tenemos. Entonces, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. Entonces, ¿por qué hablaba el Señor por parábola? Para que el que tenía un poco de interés preguntaba, se interesaba. Y aquel que no tenía nada decía, no, esto no es para mí, a mí no me interesa, no lo entiendo, es muy difícil. Y entonces se perdían el mensaje. ¿Hasta acá estamos? ¿Vamos más o menos? Intenta hacerme host a mí. No puedo. Okay. Ya me salgo y vuelvo a entrar. La semilla, dice el Señor, es la palabra de Dios. Como definición, ahora vimos la primera vez que aparecía la palabra semilla. Ahora, en la metáfora dice el Señor, la semilla es la palabra de Dios. En esta parábola. Y los de junto del camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de dónde la palabra. En su corazón. Para que no crean y se salven. Fíjense qué interesante. Oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído también escucharon ellos. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿También escucharon? Sí. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Fíjense, no repite la palabra. ¿Vieron? En la primera parte, quita de su corazón la palabra. Reciben la palabra. En este caso, oyen. No oyen la palabra. Oyen. Pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto. Ustedes pueden leer esta parábola, tiene un poquito más de sentido si la leen en Lucas, en Mateo o en Marcos, tiene algunas características distintas, pero no vamos a estudiarla en su profundidad, pero lo pueden leer y va a estar bueno. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que, ¿qué? Con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta es mal llamada, no sé cómo está en su Biblia. Esta es la parábola del sembrador, le dicen. A mí eso sabemos que no es bíblico o que, bueno, no es inspirado el título. Así que a mí se me ocurrió ponerle la parábola de los terrenos, porque tiene más sentido, habla más que nada de los terrenos que del sembrador. El sembrador salió a sembrar, la semilla era buena, fue la misma semilla para todos. Los terrenos fueron distintos. Donde cayó la semilla fueron distintos. Entonces, no tanto es importante el que predica o cómo predica, sino cómo está preparado el terreno.
para oír y guardar lo que se predica. Acuérdense que Dios habló por un burro. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. Y sabemos que aquel que oye y la guarda en su corazón, da fruto, pero con perseverancia, ¿eh? No, no es solamente así nomás. Entonces, si tenemos que la semilla es igual a la palabra, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Y ya vimos lo que era la palabra. Entonces, Claro. si el propósito de la semilla es liberar la vida, ¿cuál es la vida en la semilla? ¿Cuál es la vida en la semilla? Estos que algunos han estado han escuchado algunas enseñanzas mías, esto va a ser repetido, pero para algunos va a ser nuevo. Así que ténganme paciencia a lo que ya lo vieron. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En el original es chashim, y al parecer es plural. Entonces, aliento de vidas, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio vidas, vida de cuerpo, vida de alma y vida de espíritu. La vida de cuerpo es bio, de ahí tenemos la palabra biología, bioquímica, suje, alma y zoe, que se puso de nuevo en moda ahora por todos lados hay alguien que se llama zoe. Es la vida del espíritu, que es la única, es la vida que compartimos con Dios. Entonces, Dios crea al hombre y le da estas tres vidas. ¿Estamos hasta ahí? Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Comió del árbol? Sí, murió. ¿Cuál de estas tres vidas murió? Espiritual. Porque siguió viviendo, siguió teniendo hijos. O sea que la bio y la suje siguió teniendo emociones, siguió teniendo intelecto. Adán y Eva murieron, sí, y nosotros, por ser su descendencia, venimos sin esa vida también. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, mirá, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, nacer de arriba. Y Nicodemo pensó, ¿cómo hace un hombre para nacer del cuerpo y el alma otra vez? ¿Qué tengo que meterme en el vientre de mi mamá? No me quiero imaginar la imagen de Nicodemo en ese momento. ¿Qué hago? ¿Me meto en el vientre? ¿Cómo tengo que hacer? No había entendido mucho hasta ahí. Pero Jesús más adelante dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Adivinen qué tipo de vida es la que dice ahí. ¿Es vida bio? ¿Es vida suje? Yo he venido para que tengan lo que a ustedes les faltan, la Zoe, la que nunca van a poder generar, la que quedaron perdidos ustedes, desconectados de Dios. Pero yo he venido a traer esa vida. Entonces otra vez podemos tener una conexión con Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué les parece abundante vida que va a durar toda una eternidad? ¿Les parece abundante? Y sí, es abundante. Esa vida es eterna. La segunda vez que aparece la palabra semilla, no aparece como semilla. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando acá? ¿A Adán? A la A la serpiente, a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla, simiente,
es la misma raíz para semen, es lo mismo, porque la vida está ahí. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la simiente de la mujer te va a noquear, vos le vas a hacer cosquillas en el pie. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Otra vez una metáfora con semilla. Pero, si muere, lleva mucho fruto. Jesús era la simiente prometida, la semilla prometida. Y el propósito de la semilla es liberar la vida. La vida que estaba dentro de la simiente. Pueden ir conectando los puntos, yo sé que hasta pueden conectar mucho más, yo sé que les vienen versículos y cosas a la cabeza. El que ama su vida, miren qué tipo de vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El que ama su vida suge, la de las emociones, la del intelecto, la de la voluntad, el que prioriza esa vida, el que se encierra en esa vida, la va a perder esa vida, como cualquier humano. Y el que aborrece su vida, o sea, el que tiene menosprecia esa vida en este mundo, priorizando a Jesús, priorizando las cosas del Señor, para vida eterna ganará. Entonces ahí vemos otra vez que en español tenemos 3 veces la palabra vida, pero una es Zoe. Y hace más sentido. Entonces, sabemos que Jesús era la simiente, semilla prometida, y que tenía que morir para liberar la vida que estaba en él. En él estaba la vida. Y la vida era la luz a los hombres. Y esa vida se tenía que exponer. ¿Y de qué manera? Primero tenía que morir, como cualquier semilla. Juan, mucho más adelante, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, logos de vida, palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se hizo visible. El propósito de la semilla es liberar la vida. ¿Qué en cuanto a nosotros? Lo vemos en cuanto a Jesús, lo vemos en las metáforas, lo vemos en la parábola, pero ¿qué en cuanto a nosotros? Fíjense, nosotros, muchas veces yo lo he dicho, que le entregué mi vida a Cristo. Desde mi perspectiva, yo tenía vida. Y esa vida se la entregué a Cristo. Desde la perspectiva de Dios, es distinto. Dios nos veía como muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, nacidos de, eso significa naturaleza, nacidos de, hijos de ira, lo mismo que los demás. No había vida Zoe. Seguíamos la vida almática. Pero, si no les gusta este pero está genial puesto ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con el Mesías, Jesús. Entonces, la mirada que Dios tenía de nosotros no es que yo le entregué mi vida a Cristo. Yo le entregué esta existencia y Dios le dio vida. Dios le dio vida, la misma vida que Cristo tenía. Y este tesoro, esa vida, ese Cristo, este tesoro, lo tenemos en vaso de barro, que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea siempre de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo. ¿Cuántos levantan la mano? Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Esto es concerniente a nosotros. Ya es la vida en nosotros. Y acá en Hechos, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de ¿qué? De esta vida. ¿Qué vida? ¿La vida almática? No. La vida del Espíritu, que solo puede venir a través de Jesús. Entonces vayan y anuncien esto. Entonces, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué enseñaban? Esta vida. Le enseñaban a todos los del templo que estaban todos muertos y que necesitaban la vida de Jesús. Y esa vida es vida eterna. Por eso es tan importante que el ángel, de parte de Dios, los ángeles no hablan por su propia cuenta, de parte de Dios le dicen: vayan y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida, de la vida espiritual. Entonces lo que de parte de nosotros tenemos que lograr hacer es anunciar la vida espiritual. No la vida almática, no quizás anunciar cómo lograr nuestros sueños, cómo alcanzar la prosperidad, cómo... ¿Esas son palabras de esta vida? ¿De la vida Zoe? ¿O son palabras de la vida Suje? ¿Qué estamos anunciando? Que Dios nos ayude a anunciar estas palabras. Y el propósito de la semilla es liberar la vida. Poseer esta vida es un milagro. O sea que hay un milagro en cada uno de nosotros. Es un milagro que la vida esa esté en nosotros. Es imposible tener esta vida sin un milagro.
no es autoproducida, no somos fuente de esa vida, somos receptores de esa vida. Vivir en esta vida es vivir sobrenaturalmente, porque no es natural al hombre, es sobrenatural, más allá de lo natural. La obra de Dios se basa en esta vida. La otra vida es temporal y Dios sabe que se termina. ¿En qué se va a preocupar? Se va a preocupar en la vida que vamos a tener con Él eternamente. La obra de Dios se basa en esta vida y Él tiene sobre todo importancia en eso, en que crezcamos en amor, porque es lo que va a perdurar, no en esta vida, sino en la vida que sigue. Todo va a pasar, la fe, la esperanza, todo eso va a pasar. El amor va a quedar. Y entonces, creo que cotiza mejor el amor que todas las otras cosas. Con esta vida, la propia naturaleza de Dios es implantada. Y eso, la palabra implantada tiene que ver con plantación, con semilla. La vida de Dios es implantada en nosotros. Nosotros no somos la fuente de esa vida. Por eso, si podemos orar por algo, podemos orar y dar gracias a Dios por ese milagro en nosotros. Vamos a dar gracias a Dios. La buena noticia del papá de Lili, que conoció al Señor, pasó ya de muerte a vida en la semana. Me puso muy contento haber conocido eso, haber sabido eso. Es mejor hasta que un milagro de sanidad para mí. Es mejor que hasta un milagro. El milagro de que ya tiene vida y que nadie se la va a quitar y que esa vida va a ser eterna. Terminamos con esto. El propósito de la semilla es liberar la vida. Eso es lo que quise plantear desde el principio y ahora vamos a ver qué me dicen ustedes, si es así o no. Es trasplantar vida en otros a través de la semilla de la palabra, fecundada en intimidad con el Jesús glorificado. Lo que estoy tratando es de unir todos los puntos desde que comenzamos. Esta semilla, ¿de dónde la agarro esta palabra? La agarro de estar en intimidad con Él. La entierro en mí. Cae en mí, muere en mí, porque yo no tengo el intelecto para entenderla. Pero el Espíritu Santo, una vez que estoy meditando en esa palabra, el Espíritu Santo le da vida a esa palabra. Él nos va a guiar a toda verdad. Y esa palabra cobra vida en nosotros. Esa palabra ahora tiene una imagen de parte de Dios en nosotros. Y esa palabra, esa imagen en intimidad, en meditación con el Jesús glorificado, es lo que yo tengo que compartir con otro. Si no son definiciones, si no son doctrinas, o son, no sé, llamarle lo que quieras, pero que salga del corazón con vida. Esa sería la idea. Y con esto vemos un poquito lo que fue la semilla.